Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a hacer unos bollos espectaculares, súper esponjosos, blanditos y de sabor increíble. Y también os enseñaré el truco para que os queden tiernos varios días. Así que sin más, dentro vídeo para ver el proceso. Vamos a empezar primero por preparar la crema. En una cazuela echamos 300 ml de leche, mientras en un bol vamos a echar 2 yemas de huevo, 4 cucharas de azúcar y 1 cuchara de azúcar vainillado o esencia de vainilla, y con una varilla manual vamos a mezclar hasta conseguir una mezcla blanquecina. Después incorporamos 3 cucharas llenas de maicena, y si no tenéis maicena podéis utilizar harina. Luego echamos ralladura de un limón, también podéis añadir ralladura de naranja, y vamos a mezclar integrándolo bien a la mezcla. Luego cogemos un poco de la leche que dejamos calentar y vertimos como 2 cucharones y mezclamos hasta que no quede ni un grumo. Y después lo vertimos enseguida a la leche y sin parar de remover, porque rápidamente se pega a la cazuela y se quema rápido, así que a fuego medio y sin parar de mezclar. Y vais a notar como la crema cada vez toma más consistencia, y la quitaremos del fuego cuando notéis que está bien espesa, como lo estáis viendo en el vídeo, y seguiremos mezclando para que no forme grumos de repente, y la pasaremos a otro bol limpio y la dejamos enfriar un poco mientras vamos a preparar el almíbar. En una cazuela echamos 2 vasos de azúcar, que son unos 320 ml, junto con un vaso y medio de azúcar, que serían unos 150 gramos. Mezclamos y lo dejamos unos 5 minutos o hasta que hierva. Y luego echamos 3 cucharas de zumo de limón, mezclamos y lo dejamos a fuego medio unos 10 minutos o hasta que tome un poco de consistencia. Después lo quitamos del fuego y seguidamente echamos 2 cucharas de agua de Zahar, y si no lo tenéis, descartadlo, pero os aseguro que da un toque de sabor especial. Y bueno, este almíbar lo vamos a dejar enfriar totalmente, mientras vamos a preparar la masa. En una taza echamos 1 cuchara llena de levadura seca, junto con media cuchara de azúcar y 150 ml de leche tibia. Mezclamos y lo dejamos unos minutos a que se eleve de volumen. El azúcar ayuda mucho a que la levadura haga bien su trabajo, mientras que la sal hace todo lo contrario. Cuando la leche ya haya elevado, la vertimos en un bol junto con la crema que hemos preparado. Es importante que la crema no esté ni fría ni muy caliente, para que así no interrumpa el proceso de elevación. También vamos a añadir 3 cucharas de leche condensada y vamos a batir para que se integren juntos los ingredientes. Ahora voy a echar 500 gramos de harina poco a poco hasta acabarla, y preferiblemente usar harina de fuerza, y si no tenéis no hay problema, se puede perfectamente con harina de todo uso, pero entonces la cantidad podría ser menos o más, dependerá del tipo de harina, ya que hay muchos tipos que absorben mucho líquido y otros no, solo lo tenéis que ir comprobando, ya que os digo, la masa tiene que quedar blandita. Y bueno, cuando ya hayáis integrado toda la harina, vamos a echar 2 cucharas llenas de mantequilla a temperatura ambiente y seguiremos amasando hasta que se integre bien a la masa. Yo lo estoy haciendo con la máquina, pero con las manos se puede perfectamente. Y aquí ya la tengo lista. Fijaros cómo debe de quedar la masa, bien blandita y elástica. Esto quiere decir que está bien amasada y lista para dejarla reposar. La ponemos en otro bol limpio untado de aceite, la tapamos bien, y importante dejarla en un sitio donde no haga frío, y la dejamos hasta que duplique de volumen, como máximo 1 hora, dependerá del clima que tengáis.
Y aquí ya subió mucho de volumen, eso quiere decir que los bollos nos saldrán bien esponjosos. Y bueno, ahora con la mano vamos a intentar quitarle todo el aire sobre una superficie limpia con un poco de harina, o lo hacéis directamente en el bol. Y después voy a formar bolas medianas o como vosotros lo queréis, pequeñas, grandes, es a vuestro gusto, y siempre con las manos untadas de aceite para que no os complique el trabajo. Los vamos a colocar en la bandeja del horno, que tiene que estar untada de mantequilla y espolvoreada de harina, y los colocaremos de este modo, separadas una de la otra como 1 centímetro, y los tapamos y los dejamos una media hora o hasta que duplique de volumen. Antes de taparlos con papel film es mejor untarlos un poco por encima de aceite para que cuando eleven no se peguen al papel y que se quiten con facilidad. Ya pasaron como media hora y veo que ya es suficiente, así que a despegar el papel y los untamos con yema de huevo, y este paso lo haremos con mucho cuidado para que no se desinflen. Y los llevamos al horno precalentado, 170 grados calor solo abajo, unos 25 minutos, y al final unos 5 minutos por arriba hasta que tomen el color deseado. Y aquí están recién sacados del horno. Directamente les echaré el almíbar que habíamos preparado y solo vertimos un vaso, que serían como 160 mililitros. Este almíbar dejará que nuestros bollos queden tiernos muchos más días. También quiero deciros que la cantidad de los ingredientes que os he dado me sacaron 20 bollos. Si queréis menos, solo tenéis que disminuir de cada ingrediente. Por encima me gustó ponerle un poco de almendras molidas, pero os digo que es a vuestro gusto, lo podéis dejar tal cual. Y aquí ya están listos nuestros increíbles brioches o bollos dulces. Mirad esa esponjosidad, son como una nube de verdad, que comerás una tras una de tan tiernos que son. Se deshacen totalmente en la boca. Ojalá si desde aquí pudiese transmitiros el sabor. Y lo mejor de todo, que es una receta muy sencilla. Si seguís bien los pasos, imposible que no te salgan. Y yo aquí estoy disponible por cualquier duda que tengáis, encantada de responder a cada uno de vosotros. También os quiero agradecer mucho por vuestro apoyo y prometo subir cada vez más recetas deliciosas. Así que sin más, me despido con mucho cariño. Hasta el próximo vídeo.